Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Hoy tratamos la visión estratégica de la Unión Europea sobre la energía. Para ello, María Luisa y Ham conversan con Yolanda García Mezquita, jefa de la Unidad de Relaciones con los Estados miembros y países vecinos, dentro de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Yolanda se encuentra en Bruselas y nos comparte el nuevo mandato energético 2024 a 2029 desde múltiples ángulos. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Yolanda, a nuestro podcast del trilema energético. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Como hacemos con todos los invitados e invitadas, te pedimos que compartas con nosotros un dato que creas que es relevante para el trilema energético y para la situación energética en Europa. ¿Qué nos traes, Yolanda? Pues mira, el dato que os traigo es 18%. El 18% es lo que representan las importaciones de gas de origen ruso en el total de las importaciones de la Unión Europea hoy. Pero en el 2021 este dato era el 45%, lo cual da una idea de cómo la Unión Europea ha diversificado sus fuentes de suministro, ha reducido la importancia del gas ruso en las importaciones de gas, lo cual ha mejorado nuestra diversificación y sobre todo nuestra resiliencia y nuestra menor dependencia de un arma geopolítica que ha utilizado tradicionalmente y sigue utilizando Rusia, como es el gas o el suministro de energía a la Unión Europea. Oye, qué dato tan interesante, Yolanda, porque más allá de la lucha contra el cambio climático, la reducción de las importaciones de combustible, pues es un elemento competitivo para Europa. Pero cuéntanos un poco el nuevo mandato de la nueva presidencia, ya no solo con respecto a la reducción de combustible, sino en general, ¿no? Toda la transición verde que Europa está apostando por ella. Sí, María Luisa, yo creo que es un momento crucial en la Unión Europea. La presidenta acaba de confirmar su mandato para los próximos años, 2024-2029, la nueva comisión. Los comisarios designados ya han recibido la carta con el mandato, con lo cual hay unas orientaciones políticas que ya están fijadas para los siguientes 5 años. La energía forma parte importantísima en la agenda política, tiene un factor fundamental en la competitividad de nuestra economía europea. Los precios de la energía tienen un impacto en la competitividad. Solo dar un dato: a día de hoy los precios de la energía están entre 2 y 3 veces más altos que en China y en Estados Unidos, con lo cual este es un elemento fundamental para la competitividad de la economía europea. Segundo, la energía es fundamental para la descarbonización de nuestra economía, para cumplir los objetivos del 2030, del 2050, con la descarbonización de la Unión Europea, y este objetivo intermedio del 2040, que a día de hoy es un compromiso de reducir las emisiones un 90% comparado con los niveles de 1990. Con lo cual, la energía es clave en la descarbonización, clave en la competitividad, clave en la seguridad energética. Con lo cual, es fundamental para la resiliencia de la Unión Europea tener una energía sostenible y también que tengamos control sobre los recursos energéticos. Con lo cual, la nueva comisión o la visión en los próximos 5 años va a girar en torno a estos 3 elementos. ¿Qué es lo que la carta de mandato que tiene ahora el comisario aparece? Sobre todo un plan de industria limpia. ¿Por qué? Porque es necesario descarbonizar la industria, pero es necesario también desarrollar las tecnologías limpias en la Unión Europea, con lo cual la innovación y la tecnología es clave en el desarrollo del sector energético en Europa. Yo creo que ese es un elemento fundamental en la Unión Europea también y se va a desarrollar en los próximos 5 años. Tiene que ver con las tecnologías limpias, tiene que ver con los almacenamientos para hacer más flexible nuestro sistema energético, tiene que ver también con precios asequibles para los consumidores. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que ellos participen también de los beneficios de la transición energética. Si la transición energética no es justa y no involucra a los ciudadanos, no habrá realmente transición energética. Con lo cual, ese es un factor social muy relevante también en el siguiente mandato y en esta visión del sector para los próximos 5 años. Bueno, hablas del mandato de la Unión Europea citando la descarbonización, la competitividad económica y la seguridad, que es en el fondo el trilema energético que nos ocupa en el podcast. Entonces parece que von der Leyen se ha puesto de acuerdo con nosotros
Yo creo que la descarbonización y la seguridad, con lo que citabas del dato de Rusia, es fundamental, nos va a dar autonomía. Lo que yo no tengo tan claro es que esto genere un precio al final menor. Y es lógico porque estamos haciendo una inversión brutal en nuevas tecnologías renovables. No sé yo si el discurso de que esto va a ser más barato es realizable, es alcanzable, porque al final la competitividad de las industrias va a estar fundamentalmente por el precio de la energía. Ujú. ¿Cómo lo ves? Es un trilema complicado, un trilema complicado, pero de nuevo poner el dato de los combustibles fósiles que han formado parte o siguen formando parte de nuestro mix energético nos expone a los cambios y a la volatilidad de precios internacionales. Y lo hemos vivido en los últimos años con la crisis energética. Solo poner un dato, a día de hoy el precio del gas en el mercado mayorista de referencia está en torno a 30 a 40 euros el megavatio hora. En agosto del 2022 estaba a 300 euros el megavatio hora, es decir, 10 veces más, Ujú. completamente inasumible. Esto nos ha puesto a la Unión Europea en una exposición, ha mostrado la vulnerabilidad y la dependencia de combustibles fósiles y la exposición a la volatilidad de precios. Eso es lo que nos ha hecho parar y reflexionar que la transición energética es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque es el camino a desarrollar energías renovables autóctonas que tenemos en la Unión Europea. Es el camino al ahorro y a la eficiencia energética. La energía más barata, más limpia, es obviamente la que no se consume. Con lo cual no se trata de reducir el confort de los ciudadanos o de hacernos que consumimos menos energía, es producir más o lo mismo con menor cantidad de energía, ser eficientes en el uso. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales en los que vamos a basar la competitividad. ¿Se puede hacer? Sí, porque hemos demostrado en estos últimos años un avance tremendo en desarrollo de energías renovables y de eficiencia energética, asociado a la crisis energética que se provoca en el 2021, que provoca en el 2021 Rusia, utilizando de nuevo el gas como un arma geopolítica. Con lo cual, esto nos ha puesto que la dirección de viaje, el Pacto Verde, la descarbonización de la Unión Europea es claramente la dirección a seguir, la dirección de viaje. Sin duda, el trilema es un sistema complejo y tú mencionabas la competitividad a lo largo de tu conversación varias veces. Pero Europa pierde competitividad con respecto a Estados Unidos, a China, y aún así sometemos a las empresas a una presión extraordinaria para que se descarbonicen, para que transformen sus procesos, su consumo energético. ¿No parece un contrasentido, ¿no? En un momento en el que tenemos que mejorar la productividad con respecto a otros países, sometemos a nuestras empresas a unas condiciones muy estresantes? Supongo que esto tiene un sentido, ¿no? Cuéntanos un poco. Pero yo creo que has tocado un punto muy importante. Primero, acabamos de recibir el reporte de Draghi y el informe es muy claro en torno a la magnitud de las inversiones que son necesarias para el sector energético. Otro dato, el 75% de las emisiones de efecto invernadero están relacionadas con la producción o el consumo de energía. Con lo cual, cualquier cosa que hagamos para descarbonizarnos pasa por transformar el sector energético. Yo creo que eso es algo clave. ¿Cómo hacerlo? Lo que dice el informe Draghi es que más de 800.000 millones de euros son necesarios de aquí al 2030. Una parte muy importante, más de 300.000 millones, es para el sector energético, con lo cual se pone el foco en la transformación del sector energético. Esto tiene un coste y está cuantificado a día de hoy. Yo creo que un elemento fundamental ha sido ahora también dinamizar con los fondos europeos, asegurar que el dinero público contribuye a dinamizar las inversiones privadas que necesita el sector. En dar otro dato, el Next Generation EU, que fue el mecanismo que se puso en marcha después del COVID para la recuperación económica, incluía la obligación de que al menos el 37% de ese dinero, más de 600.000 millones de euros, fuera a medidas para luchar contra el cambio climático. Dato, 180.000 de esos millones van a ir a medidas energéticas y esto está confirmado porque son los planes de recuperación de los países. ¿Este dinero para qué va a ayudar? Está ayudando ya a poner medidas de eficiencia energética en la industria y en los edificios. Y menciono, estos 184.000 millones son inversiones que son a fondo perdido, es decir, la Unión Europea no va a recuperar ese dinero. Están destinados a eficiencia energética en edificios y en la industria, a desarrollar energía renovable, a integrar la energía renovable en las redes.
a desarrollar los almacenamientos. Todo esto pone de manifiesto un esfuerzo también con los fondos europeos para dinamizar las inversiones privadas. Y otro dato que incluía los planes de recuperación, reformas. En muchos de los países las reformas dinamizan más que mucho del dinero que se recibe. ¿Reformas en qué sentido? Hay que reducir las cargas administrativas, hay que simplificar la legislación. Y este es un elemento importante que va a estimular y ayudar a la competitividad europea. Un último dato que yo creo que también es importante. No estamos solos en la lucha contra el cambio climático, porque la Unión Europea representa en torno al 7% de las emisiones globales. Es decir, tenemos que hacer que otros países que también están con nosotros hagan un esfuerzo por luchar contra el cambio climático. En la última COP y ahora en la siguiente COP se ha puesto el foco en objetivos globales de renovables y de eficiencia energética. Es decir, animar a que los países que están con nosotros, cuando digo con nosotros, globalmente, luchen contra el cambio climático, desarrollen energías renovables, sean eficientes energéticamente, con objetivos que se puedan monitorizar, que se pueda observar cómo se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque de esta manera no solo cargamos a nuestras industrias con este esfuerzo que tienen que hacer, sino que esto se tiene que hacer de forma global. Creo que son esos 3 elementos que señalaría. Uno de los puntales de la presidenta y del mandato es el plan de industria limpia, el Clean Industrial Deal. Muchas industrias, la única manera de descarbonizarlas va a ser a través de elementos tipo hidrógeno. La Unión ha lanzado el banco de hidrógeno, pero por otro lado hay iniciativas privadas que han caído porque a lo mejor no le ven una viabilidad económica necesaria. ¿Cuál es un poco el posicionamiento de la Unión en este mandato respecto al hidrógeno? Bueno, yo creo que el hidrógeno has tocado también un punto muy importante. Ya en el último mandato y sobre todo ya de cara ahora al nuevo mandato, se ha puesto el acento en las tecnologías limpias, lo que se llaman las tecnologías de cero emisiones. Se propuso un reglamento que ya se ha aprobado con el objetivo de impulsar y crear un marco favorable para las tecnologías de cero emisiones. Aquí incluimos el hidrógeno, los electrolizadores, los almacenamientos, las redes, tecnologías renovables que todavía están en un estado poco desarrollado. Y un elemento también fundamental, los materiales críticos. Minerales críticos que son necesarios para la transición. ¿Por qué? Y esto es una lección aprendida. No vamos a volver otra vez a caer en una dependencia de un tercer país. No será Rusia, pero puede ser China. Con lo cual, yo creo que esto es un elemento fundamental por parte de la Unión Europea, tener una visión estratégica de el futuro son las tecnologías limpias, pero vamos a tratar de tener también control sobre el desarrollo de estas tecnologías limpias. Somos líderes en la lucha contra el cambio climático, tenemos que ser líderes en ese desarrollo industrial. Yo creo que esto también es un foco importante. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, pues porque dentro de esta visión de descarbonización, la electrificación es un elemento clave, pero no todas las industrias se pueden electrificar. Aquí nos lleva a determinados procesos industriales donde el punto calorífico requiere que sea gas y no puede ser la electricidad. Con lo cual, para descarbonizar las industrias, hemos puesto el foco en los gases renovables, biometano, biogás e hidrógeno. Muchos de los países han empezado a desarrollar programas de hidrógeno en los últimos años y el Banco del Hidrógeno, con 3.000 millones de euros, lo que trata es de fomentar el desarrollo del hidrógeno renovable en la Unión Europea, siendo conscientes de que esto es un proceso, estamos empezando, todavía la producción de hidrógeno no puede escalarse al nivel que necesitamos para descarbonizar a nuestra economía, pero tenemos que empezar paso a paso. De ahí que, por un lado, está el Banco del Hidrógeno, ya ha habido varias subastas para fomentar el desarrollo, se ha puesto un marco regulatorio, y esto es muy importante. El marco regulatorio da certidumbre a los inversores en dónde invertir. Entonces, en el paquete del llamado adecuado para el 55%, que es un paquete enorme de propuestas legislativas que han sido aprobadas por el Consejo y por el Parlamento en el último mandato, se incluye un paquete de descarbonización del sistema de gas. Y ahí se incluye un marco regulatorio para el hidrógeno, para desarrollar todos los segmentos desde la producción, el transporte y el consumo. Tenemos que actuar en todos los campos. Estamos ahora mismo poniendo en marcha, implementando, otra palabra clave es implementar.
todo lo que hemos adoptado se tiene que implementar, si no es papel mojado. Y yo creo que ahí es donde estamos. Por un lado, marco regulatorio, implementación. Por otro, fondos europeos que animan y que contribuyen a dinamizar las inversiones. Y por otro, por supuesto, asegurar de que simplificamos al máximo para que animemos a los inversores a poner el dinero en aquellas áreas que consideramos que son claves para el sector energético. Mencionabas que el 75% de las emisiones proceden de la producción de energía y, claro, su descarbonización es clave. Todo el esfuerzo que se está haciendo en todos los países de penetración de energías renovables choca con la lenta electrificación del resto de nuestra economía. Y esto provoca a veces pues, unas distorsiones tremendas en el propio mercado. ¿No crees que además de descarbonizar el sistema eléctrico, de electrificar nuestra economía, habría que hacer otra reforma muy profunda del propio mercado que nació con unos objetivos muy distintos a los que tenemos ahora? El diseño del mercado eléctrico se ha reformado relativamente hace poco, formando también parte de cuando se ha negociado este paquete para el 55%. Se ha reformado en la parte que corresponde a dar más estabilidad en los contratos, reducir la volatilidad de los precios, los acuerdos de compra son un elemento clave, la protección del consumidor ante la volatilidad de los precios es un elemento clave, dar certidumbre a los inversores en el medio largo plazo. Contratos por diferencias es otro ejemplo para ayudar a dar estabilidad los dos lados de la cadena, al inversor, pero por otro lado al consumidor de energía. Yo creo que este es un elemento muy importante. Otro es dinamizar la demanda. Estamos en un sector energético en el que la penetración de renovables es cada vez mayor. A día de hoy, la energía eólica, la producción de energía eléctrica, es la segunda fuente después de la nuclear. Esto es un hecho y es un hecho muy positivo, pero también sabemos que es una energía, bueno, que el viento está ahí o no. Es decir, que el desarrollo de los almacenamientos es fundamental, es crucial. Es otro elemento igual que menciono de innovación y de tecnología. Tenemos que desarrollar más la flexibilidad del sistema. Uno de los elementos son los almacenamientos, pero también la demanda. La demanda tiene que participar más activamente en el mercado y además eso revertirá positivamente en los consumidores que toman, digamos, propiedad, forman parte del proceso de la transición porque participan en el mercado. Creo que esto es un elemento fundamental. No creo que ahora estemos pensando en reformar el mercado cuando acaba de reformarse, es implementar lo que se acaba de adoptar. Los fundamentos del mercado no han cambiado, es un mercado marginalista, como en todo el mundo, pero sí esos elementos claves del consumidor, flexibilidad del sistema por la naturaleza del sistema con una penetración de renovables que no teníamos cuando se inicia el mercado eléctrico y sobre todo pensar también en las redes. Las redes forman una parte fundamental en este sistema. Hay que integrar las renovables en las redes y ese es un elemento fundamental junto con la electrificación. No podemos avanzar en la electrificación si no tenemos un desarrollo de las redes en medio voltaje y en alto voltaje, en interconexiones. Yo creo que este es un elemento clave. Hay un plan de acción para las redes, pero vamos a seguir avanzando en este sentido. Yo creo que ese es un elemento también clave de cara a los próximos años. Interconexiones también, por supuesto, porque cuanto más interconectados, más facilidad y más flexibilidad tenemos de compensar los cambios en nuestra producción de energías renovables con importaciones dentro de nuestro conjunto de nuestros vecinos. Hablas de la gestión de la demanda, hablas de las redes, hablas de ese pequeño voltaje y me surge una pregunta importante respecto al futuro de un elemento que es la instalación solar en casas. Ahora mismo esta generación solar distribuida está aumentando enormemente en todos los países, pero conlleva de manera técnica una serie de desventajas en cuanto a la calidad de la electricidad en términos de frecuencia, voltaje, etcétera, que suministra la red. Hasta el punto de que hay estados, países, como queramos, uno de ellos California, en el que lo que ha decidido es parar ese net metering, ese
ese vender mi electricidad de mi casa a la red y dejarla legalmente solo para autoconsumo. Entonces, ¿cuál es la posición de la Unión Europea en este nuevo mandato respecto a esta generación de electricidad desde el usuario? En los últimos años ya se ha experimentado un incremento muy importante del desarrollo de la energía solar en Europa y en parte ha estado animado por los elevados precios que teníamos de la energía, porque el consumidor hace cuentas. Cuánto me cuesta la energía que compro de la red si me pongo un panel y una batería, soy más autónomo y puedo participar en el mercado de una manera, digamos, de cara siempre a precios más asequibles y sobre todo menor volatilidad. Ha habido una explosión importante del desarrollo de las energías renovables, con más del 36% se ha incrementado la instalación, sobre todo de solar y eólica, en los últimos 2 años, desde 2021 ahora al 2024. Esto es un hecho y ha venido sobre todo animado por la instalación de los paneles solares en las casas y en los edificios. Y es un hecho, pero va a continuar porque se ha revisado también una directiva sobre eficiencia energética en los edificios, y lo cual va a obligar a empezar en las construcciones nuevas a instalar paneles solares e elementos renovables. Porque cuando hablamos de descarbonizar y aumentar la penetración de renovables con un objetivo que ya tenemos y que es legal, que es el 42,5% para el 2030, con un mayor objetivo o mejor deseo, si es posible, del 45%, esto es legal. Esto es legal y lo tienen que hacer todos los Estados miembros. Entonces, la manera hasta ahora de incluir las renovables en nuestro sistema ha sido electrificar, pero es que también hay que descarbonizar los edificios, la calefacción y la refrigeración, también hay que descarbonizar la industria. Es decir, todos los segmentos de la economía juegan un papel muy importante. Con lo cual yo creo que la penetración de las renovables y sobre todo de la solar es también un hecho. Está animado también por parte de la Unión Europea el desarrollo de las comunidades de la energía. No solo es un consumidor individual, es pensar que te puedes asociar y que eso te permite tener una mayor capacidad de negociación y de participación en el mercado. Y vuelvo a lo mismo, a implementar la legislación que tenemos y a simplificar. Los cuellos de botella son las autorizaciones administrativas, porque ¿quién da autorizaciones administrativas a pequeña escala? Los ayuntamientos, que tienen esta pila de solicitudes que no pueden manejar. Con lo cual, un elemento clave que hasta ahora no he mencionado ha sido la digitalización. Y es clave en el desarrollo del sector energético. Hay que digitalizar a todos los niveles. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, pues que la capacidad de producción de energía solar no solo se produzca, se integre en la red, te permita gestionar más eficientemente el sistema. Y eso revierte en los consumidores, pero también revierte en el sistema. Yo creo que todo está asociado. La descentralización es un hecho y no lo podemos parar. Lo que tenemos es que animarlo y hacerlo con las herramientas que tenemos y facilitarlo. Yolanda, en el proceso de descarbonización del sistema eléctrico que has mencionado, algunos países además están desnuclearizando ese sistema. España es uno de ellos, Alemania. ¿No te parece un contrasentido prescindir de una tecnología que no emite CO2 simultáneamente con descarbonizar un sistema que ya es de por sí complejo? Es una pregunta muy importante. Yo creo que aquí la clave es la neutralidad tecnológica. Hay que recordar que en el Tratado de la Unión Europea los países son soberanos para elegir su mix energético. Esto no significa que si estamos poniendo objetivos de renovables, obviamente tengan que desarrollar renovables, pero está en el Tratado fundamental. Los Estados miembros deciden su mix energético. Esto es lo que nos hace en la Unión Europea tener países como Francia, tener países como Polonia, que van a abrir su primera central nuclear, o países muy nuclearizados en el sudeste de Europa, como Bulgaria, o Rumanía o Eslovaquia, por poner algún ejemplo. Y tener otros países como Austria, Italia, que tienen muy claro que no quieren desarrollar, sobre todo Austria o Luxemburgo, no quieren desarrollar su energía nuclear, o países como España, que desarrollaron el programa y lo han parado. Con lo cual yo creo que es toda una idea de cómo diversa es la Unión Europea, pero al mismo tiempo cómo tenemos que respetar un artículo que indica claramente esta libertad de los Estados en desarrollar tecnología como la nuclear. ¿Cuál es la posición de la Comisión Europea? Lo que vigilamos es porque haya seguridad nuclear.
Tenemos el tratado del Euratom. Ese es el objetivo de la Comisión Europea, vigilar que todos los mecanismos de protección nuclear se cumplen. ¿Qué se está haciendo también en los últimos años? Bueno, hay un avance en el desarrollo de la tecnología nuclear con los reactores nucleares de pequeña dimensión, small nuclear reactors. Esto también es un hecho. Entonces, es la parte de innovación, es la parte de tecnología, y la Unión Europea también está contribuyendo a este desarrollo tecnológico y a crear una alianza en la que permita desarrollar y estar seguros de que esa tecnología se puede aplicar al sector energético. Con lo cual, es una visión de neutralidad tecnológica. Respetamos lo que los Estados miembros decidan y desde el punto de vista tecnológico creamos una alianza que pueda permitir el desarrollo o el avance tecnológico en esta dirección. Yolanda, da gusto escucharte lo que cuentas y cómo lo cuentas. No queremos cerrar la conversación sin hacerte la misma pregunta que a todos. Si le tuvieras que pedir a la lámpara de Aladino un deseo para resolver el trilema energético, que parece ser el nuevo plan, además de la Unión Europea, ¿qué le pedirías? Yo creo que hay un punto clave y es el desarrollo de las tecnologías limpias. Si pudiéramos avanzar lo más rápido posible para que estas tecnologías limpias alcancen un punto de madurez que permita que sean competitivas en el mercado, ayudaría muchísimo a este trilema energético. ¿Por qué? Porque ayudaría a la sostenibilidad, ayudaría a desarrollar nuestras tecnologías o nuestros recursos autóctonos y, por tanto, hacernos más resilientes a los precios volátiles de la energía internacionales, a tener una autonomía estratégica de nuestros recursos. Por otro lado, contribuiría a tener unos precios de la energía mucho más asequibles para todos, para los consumidores domésticos, para las pequeñas y medianas empresas, pero también para las industrias que compiten en los mercados internacionales, donde claramente se ven afectadas por unos precios más bajos de otros países, como yo he mencionado, China o Estados Unidos. Con lo cual, el desarrollo de estas tecnologías renovables lo más rápidas posibles facilitaría este trilema energético y nos facilitaría no solo la competitividad, sino la descarbonización rápida de nuestras economías, cumpliendo los objetivos que hemos pactado en el Tratado de París, pero sobre todo con un objetivo en el 2050 de descarbonizar y ser el primer continente neutralmente desde el punto de vista climático en 2050. Pues además de la petición a Aladino, vamos a tener que trabajar todos en esa dirección y ayudarle a que esto sea más fácil. Un placer y un lujo tenerte, Yolanda, en este podcast, y yo he disfrutado mucho, espero que los oyentes también, con esta conversación. Muchísimas gracias, María Luisa, José Antonio. Gracias por la invitación de nuevo. Un Muchas placer. gracias. Vaya conversación. En el próximo episodio hablaremos con Olivia Infantes, directora de Regulación de Hidrógeno y Energía Limpia de Cepsa. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple, para no perdértela.